¿Alguna vez has comprado una planta porque se veía preciosa en el centro de jardinería y solo después te has dado cuenta de que habías metido un verdadero problema en tu parterre? ¿Por qué algunas plantas de ensueño se convierten de repente en una pesadilla? ¿Por qué crecen sin límites, atraen plagas o resultan peligrosas para niños y mascotas? ¿Y cuál es el segundo gran riesgo que muchos subestiman? Quédate, porque ahora mismo, en el top 1, verás lo rápido que una pequeña compra puede convertirse en años de quebraderos de cabeza. Top 1. Bambú. El bambú parece elegante y relajante, casi como un pequeño oasis zen en tu propio jardín. Precisamente por eso muchos se lo llevan a casa. Pero lo que empieza bien puede convertirse silenciosamente en una obra eterna. El verdadero problema está bajo tierra. El bambú se propaga mediante rizomas potentes y puede reaparecer muy lejos de su ubicación original. Al principio son solo unos pocos tallos frescos, pero más tarde encuentras nuevos brotes entre los adoquines, en el césped o en medio del parterre. Los cortas y al fin de semana siguiente vuelven a estar ahí, como si se rieran de ti. Esto cuesta tiempo, nervios y, a veces, incluso problemas con los vecinos cuando los brotes aparecen al otro lado de la valla. Lo traicionero es que, cuanto más esperas, más grande se vuelve la red de raíces, que difícilmente podrás eliminar por completo. Si de verdad quieres bambú, manténlo en macetas grandes y resistentes, o limítalo con firmeza desde el principio, para que la decoración no se convierta en una batalla. Muchos lo subestiman porque al principio parece muy ordenado e incluso sirve como pantalla visual. Pero precisamente esa velocidad es la trampa. Te quita espacio, luz y tranquilidad, hasta que te das cuenta de que ya no cuidas del bambú, sino que el bambú domina tu jardín. Top 2. Tradescantia zebrina. La Tradescantia zebrina parece inofensiva a primera vista, incluso encantadora, con sus llamativas hojas de colores. Pero precisamente esa belleza puede convertirse en una trampa en el jardín. El problema es su increíble capacidad de reproducción. Cada pequeño trozo que cae al suelo puede convertirse en una planta nueva. Y de repente, en poco tiempo, se forma una alfombra violeta que lo cubre absolutamente todo. Es como si tuvieras una planta convencida de que todo el jardín le pertenece solo a ella. Lo que la hace especialmente traicionera es que, una vez que arranca, el control es extremadamente difícil. No basta con arrancar unos brotes, porque siempre queda un resto minúsculo en algún sitio que vuelve a enraizar. Es como si intentaras recoger confeti esparcido. Crees que has terminado y, sin embargo, vuelves a descubrir trozos nuevos. Si te has enamorado de sus colores, una alternativa segura es mantener una Tradescantia similar en macetas grandes, claramente delimitada, para que no lo invada todo. Top 3. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Suena como una promesa. Nadie puede conmigo. Y así es exactamente como se comporta esta planta, porque es robusta y crece rápido. Pero detrás de esa fuerza se esconde un riesgo que muchos solo comprenden cuando es demasiado tarde. El problema es su savia. Puede causar una fuerte irritación y es peligrosa si los niños o las mascotas mordisquean las hojas o si al cortarla entra en contacto con la piel o los ojos. Lo que empieza como una planta de interior o de jardín de bajo mantenimiento puede convertirse de repente en un momento de pánico porque quema, duele, y uno se pregunta, ¿por qué no lo supe antes? A esto se suma que parece tan normal, que se la subestima y se corta sin guantes o se coloca donde manos curiosas pueden alcanzarla fácilmente. En muchos hogares, el error ocurre por costumbre. Se piensa que una planta ornamental es automáticamente inofensiva. Si decides tenerla a pesar de todo, la precaución es obligatoria. Ubicación segura, evitar el contacto y trabajar siempre protegidos al manipularla. Aquí la belleza no es el problema, sino lo que lleva oculto en su interior. Top 4. Adelfa. La floración de la adelfa parece una promesa, exuberante, fragante.
casi como unas vacaciones mediterráneas en tu propio jardín. Precisamente eso es lo que la hace tan peligrosa, porque detrás de esa belleza se esconde una de las plantas ornamentales más tóxicas que existen. Realmente todas sus partes son problemáticas. Hojas, flores, ramas, e incluso el humo si se queman los restos de la poda pueden contener sustancias que, en el peor de los casos, resultan letales. Es como si pusieras una bomba de relojería floreciente en tu parterre. Aún más traicionero es lo inocente que parece. Los colores son preciosos, el aroma agradable y crece con asombrosa facilidad incluso en macetas. Se coloca cerca de la terraza, se riega de pasada y se piensa, ¿qué podría pasar? Pero una sola hoja mordisqueada por un niño o una mascota puede provocar una intoxicación grave. Incluso al podar, trasplantar o simplemente limpiar, el contacto sin guantes puede irritar la piel. Y si más tarde quemas las ramas cortadas, el humo tóxico puede afectar a toda la familia. Si quieres un arbusto fragante y florido, mejor opta por el mirto o la frangipani, que tienen un efecto similar sin ese riesgo. Top 5. Hiedra inglesa, invasora. La hiedra inglesa parece la solución perfecta. Perenne, decorativa y te promete rápidamente una pared romántica o un denso tapizante en el suelo. Pero precisamente esa fuerza es el problema. En cuanto se siente a gusto, crece a un ritmo vertiginoso. Trepa por muros y árboles y, al hacerlo, quita luz y espacio como si no hubiera límites. Lo que al principio parece una cobertura práctica, puede transformarse en un manto invasivo que asfixia a otras plantas y domina áreas enteras. Resulta especialmente peligrosa cuando trepa por los árboles, da sombra a la copa, sobrecarga las ramas y puede debilitar la salud del árbol a largo plazo. Y luego llega el momento que muchos subestiman. Eliminarla no es tan sencillo como arrancarla. Si tiras de ella, a menudo quedan restos y raíces, y es precisamente de ahí de donde vuelve a brotar. Se convierte en una lucha recurrente, semana tras semana, temporada tras temporada. Si te encanta su aspecto, mantén la hiedra estrictamente en macetas, o elige plantas trepadoras menos agresivas para que el verde no se convierta en una limpieza interminable. Top 6. Ricino. El ricino atrae las miradas de forma mágica, hojas grandes y exóticas, un aspecto dramático como si te hubieras traído un pedazo del trópico al jardín. Muchos lo plantan precisamente por eso, como un elemento llamativo que capte la atención. Pero aquí acecha un riesgo no negociable. El ricino es altamente tóxico, y especialmente las semillas pueden ser extremadamente peligrosas. Lo traicionero es que los niños y las mascotas son curiosos. Unas pocas semillas parecen insignificantes, casi como pequeñas alubias, y precisamente ahí reside la trampa. Lo que empieza como una bonita planta ornamental puede convertirse en segundos en una situación en la que solo esperas haber actuado a tiempo. También al manipularla es necesaria la precaución, podar, limpiar, quitar los racimos de semillas. Todo debe hacerse de forma consciente y protegida. A esto se añade que el ricino suele crecer con fuerza y se hace presente rápido, de modo que no se puede simplemente olvidar, sino que surgen puntos de contacto constantes. Si buscas una estética exótica, hay alternativas más seguras con un efecto similar, sin ese peligro extremo de toxicidad. Aquí la belleza no es el problema, sino la consecuencia de un solo error. Top 7. Muérdago, herba de pasariño, parasitaria. El muérdago parece casi romántico a primera vista, como una pequeña maravilla de la naturaleza posada en lo alto de las ramas. Pero, en realidad, es un parásito, y precisamente eso lo hace tan peligroso para los árboles. No está simplemente ahí colgado, sino que se aprovecha de su anfitrión. A través de estructuras especiales, penetra en la madera y extrae agua y nutrientes del árbol. Al principio apenas se nota, porque el árbol sigue viviendo. Pero con el tiempo, la copa se debilita, las ramas se secan y el árbol pierde fuerza visiblemente. Eso es lo ruin. A menudo solo notas el problema cuando el daño ya está muy avanzado.
Y entonces llega la siguiente trampa. El muérdago se propaga fácilmente, a menudo a través de aves que transportan las semillas. Lo que hoy es solo una pequeña bola, mañana pueden ser varias, y de repente no solo un árbol, sino muchos se ven afectados. Si se quiere eliminar, no suele bastar con cortarlo, porque pueden quedar partes dentro de la madera. Quien quiera proteger sus árboles debe reaccionar pronto, controlar de forma constante y tratar adecuadamente las zonas afectadas antes de que una vista decorativa se convierta en una muerte a cámara lenta. Si te has quedado hasta aquí, ahora lo ves claro. Algunas plantas parecen preciosas, pero conllevan riesgos enormes, desde la invasión hasta el parasitismo, pasando por una toxicidad peligrosa. Por eso vale la pena informarse bien antes de plantar o comprar, para que el jardín no se convierta en una batalla de años. Si el vídeo te ha ayudado, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios.